Muy bien, buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a esta presentación. Antes de dar inicio, por favor, solicitamos los teléfonos celulares colocarlos de repente en modo vibrador o en silencio para que la sesión de esta mañana no se vea interrumpida. Sí, suenen. Y muy bien, ahora sí, bienvenidos a la presentación de la cartera de estudios tarifarios para el año 2026 y alcances del plan Maestro Optimizado, más conocido como PMO. Este es un espacio clave para mirar el sistema. Justo, a eso nos referíamos sobre el sonido. Por favor, eliminamos el audio en los teléfonos. Muy bien, también queremos agradecer de manera especial a Ocinermin por brindarnos las facilidades con este auditorio que nos permite desarrollar la reunión de esta mañana con éxito. También queremos agradecer y saludar a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de SUNAS, que están conectados desde las diferentes partes del país. La presencia de ustedes amplifica este espacio y refuerza un mensaje clave, ¿no? Que el agua es un tema de todos y se construye con participación y con transparencia. Muy bien, hoy nos hemos reunido con el propósito de ordenar el presente y asegurar el futuro del servicio de agua de calidad para el país. Y esto, como les mencionaba, se logra con factores muy importantes como planificación, evidencia técnica y sobre todo una acción coordinada, ¿no? Un trabajo en conjunto, por lo que invitamos para las palabras de bienvenida al señor Manuel Muñoz Quirós, quien es gerente general de la SUNAS. Señor Manuel, muy buenos días, bienvenido. Creo que está bien la altura. Señores y señores, muy buenos días a todos. Primeramente quiero expresar el agradecimiento sincero de SUNAS a Ocinermin y a su presidente ejecutivo, el señor Omar Chambergo, por cedernos el uso de estas instalaciones para poder realizar este evento. Para mí también es un honor darles la bienvenida a todos ustedes a este importante evento en el que presentamos la cartera de estudios tarifarios para el año 2026, que es un instrumento técnico, sí, pero sobre todo una herramienta que nos va a permitir transformar el país. Hablar de tarifas no es hablar únicamente de números, es hablar de sostenibilidad, de continuidad del servicio, de infraestructura que se mantiene, de inversiones que llegan y en consecuencia de millones de peruanos que acceden al agua segura, todos los días sin interrupciones. Cada estudio tarifario es una oportunidad para contribuir al cierre de brechas, fortalecer a nuestras empresas prestadoras y garantizar que el derecho al agua deje de ser una promesa y se convierta en una realidad tangible. Este espacio nos convoca como sistema, es decir, incluye al regulador, las empresas prestadoras, al sector y a los aliados estratégicos, y nos reúne un propósito común: contribuir con un servicio de agua potable y saneamiento que esté a la altura de las necesidades del Perú de hoy y del Perú de mañana. La programación que hoy presentamos no es solo una agenda de trabajo, es una hoja de ruta para la eficiencia, la transparencia y la mejora continua. Sabemos que el desafío es grande, pero también sabemos que la experiencia, el compromiso y la capacidad técnica de cada una de las instituciones aquí presentes son más grandes aún. Esperamos que esta jornada sea un punto de partida para reafirmar nuestra convicción. El agua de calidad no puede esperar más y el Perú tampoco. Bienvenidos a este evento. Gracias. Muy bien, gracias por las palabras de bienvenida que dan también el inicio a esta reunión. Y vamos a presentar a continuación la cartera de estudios tarifarios para el año 2026, herramienta clave para asegurar la sostenibilidad financiera, predictibilidad regulatoria y mejoras concretas en la calidad del servicio. Para esto contamos con la presencia de Sandro Guamaní, quien es director de regulación tarifaria de la SUNAS, quien realizará esta presentación. Sandro, buenos días, bienvenido. El micro me está parcheando un poco. Por la
alturas, ahí. Sí, mejor, más seguro me parece. Es que se desliza. Muy buenos días con todos los presentes y también los que nos están escuchando en las redes sociales de SUNAS. Hoy voy a presentar el cronograma de estudios tarifarios para el 2026, pero no solamente eso, sino también qué es lo que hemos hecho en materia tarifaria en el 2025 y qué se viene en los próximos años, no solamente en el 2026, sino también en el 2027 y en el 2028, y de qué factores depende también el éxito en la implementación de este cronograma de estudios tarifarios. Les voy a mostrar, como había indicado, cuál es el pasado, qué pasó en el 2025, qué pasará en el 2026 y qué nos espera en el 2027 y en el 2028 respecto a las revisiones tarifarias que tiene que implementar SUNAS. Antes de iniciar con el cronograma, sí me gustaría enfatizar sobre estos pilares de nuestra regulación tarifaria. Nosotros hacemos estudios tarifarios, es nuestra principal función, pero un estudio tarifario no es un documento cualquiera, tiene que ser un documento altamente técnico. El regulador es un organismo técnico, pero para ello se necesita reglas claras, esos están establecidos en el Reglamento General de Tarifas, pero no solamente basta con las reglas normativas, hay que tener metodologías y en ese sentido, pues, como reguladores hemos estado publicando documentos técnicos, ya sean manuales, guías metodológicas, orientativas, que responden a las buenas prácticas de la regulación a nivel mundial. Entonces, estamos en esa línea, estamos siempre trabajando en la mejora de ese componente técnico de los estudios tarifarios, porque siempre hay espacio a poder mejorar. Pero también el estudio tarifario tiene que ser un documento que genere impacto, no solamente un documento que se publique y ahí acabe, digamos, con la tarea de la función de regulación tarifaria. No, tiene que tener resultados. En esa línea que hemos venido implementando algunas acciones, más claro es el tema del seguimiento de las inversiones. Si las inversiones no se ejecutan, simplemente no va a mejorar la continuidad del servicio, no va a mejorar la presión, no va a mejorar la atención al usuario, no, en concreto, digamos, no vamos a poder incrementar el bienestar de los usuarios, que es la finalidad de la regulación. Y le hemos añadido también este otro pilar que tiene que ver con la oportunidad de los estudios tarifarios, en la elaboración de los estudios tarifarios. No basta con hacer el estudio tarifario, sino también es importante que estos estudios tarifarios salgan a tiempo y eso es algo que está ahora, digamos, en nuestro ADN. Necesitamos cada vez que un estudio tarifario se desactualiza o acaba su periodo regulatorio, inmediatamente tengamos un nuevo estudio tarifario. Al día siguiente debería una empresa tener su estudio tarifario. A eso le hemos llamado tarifas oportunas y en esa línea está planteada este cronograma que estoy presentando el día de hoy. El día de hoy estoy planteando o vamos a plantear que se realicen 11 estudios tarifarios en el 2026 para que con esos 11 estudios tarifarios tengamos los 50 estudios tarifarios actualizados. Siempre en esa mira, siempre respondiendo a esa característica de tener tarifas oportunas. ¿Qué pasó en el 2025? En el 2025 fue un año atípico, ¿no? Fue un año en donde no se hicieron estudios tarifarios, sino revisiones tarifarias, ya sean revisiones excepcionales establecidos en el marco del Reglamento General de Tarifas, o también revisiones que responden a los rebalanceos tarifarios. Ya el 2024 habíamos cumplido con la tarea de poder tener los 50 estudios tarifarios actualizados, pero esto es un objetivo dinámico, porque cada año también se van desactualizando los estudios y tenemos que ir actualizando constantemente, ¿no? En 2025 se hicieron 48 revisiones tarifarias que están básicamente agrupadas en dos grupos, ¿no? Se hicieron revisiones excepcionales. En el caso de Grau,
por ejemplo, se hizo un nuevo estudio tarifario en la medida que se revisó excepcionalmente sus tarifas por ruptura del equilibrio económico-financiero. Esto fue, digamos, en aplicación a la revisión de medio término que SUNAS tiene establecido en su Reglamento General de Tarifas, que responde a no solo esperar a que termine el periodo regulatorio para revisar cómo está la salud económica financiera de la empresa, sino en el intermedio ir revisando si es que se vienen cumpliendo los supuestos que motivaron el cálculo de la tarifa en aquel entonces. Entonces, Grau, digamos, es un ejemplo en ese sentido, porque se hizo la revisión de medio término, se determinó que había una ruptura y se estableció una revisión excepcional que salió publicado, digamos, también en el 2025. En el caso de Sedahuánuco, hubo también una revisión excepcional porque se generó una tarifa incremental en la medida que el gobierno regional trasladó un proyecto integral a la empresa que se desarrolló en la zona de Pilcomarca, y eso motivó también a hacer un cálculo tarifario nuevo, digamos, en el caso de Sedahuánuco. Esas fueron las dos revisiones excepcionales que se gatillaron en el 2025. Pero a eso hay que sumarle las 46 revisiones que se realizaron en el marco del rebalanceo tarifario que estaba motivado por el decreto legislativo 1620, ¿no? De esos 46 rebalanceos tarifarios, había que verificar, no era una revisión integral, era básicamente una revisión de 3 componentes. Primer componente, la metodología de la tasa de rentabilidad o el WACC. Un segundo componente, el de la base de capital, y un tercero que estaba asociado al subsidio cruzado. De esos 46 procedimientos que iniciamos en el 2026, 15 superaron la etapa de verificación, no sufrieron un ajuste en sus tarifas, pero en el caso de 31 empresas prestadores, sí hubo una actualización, ya sea de la tasa de rentabilidad, que fue, digamos, lo más común, o también en algunos casos en donde ameritaba el tema de la actualización del reconocimiento de la base de capital. De esos 31 empresas, tenemos variedad de incrementos, ¿no? El mínimo en aguas del altiplano y el máximo en Seda Chimbote. Estas fueron, digamos, cómo se repartieron a nivel nacional los 31 incrementos tarifarios relacionados al rebalanceo tarifario, ¿no? Hay, digamos, una actualización de las tarifas en Marañón, en la unidad ejecutora número 2 Tumbes, en Sedalip, Sea Chimbote, Chavín, Seapal, Mapa Huancavelica, Sea Ayacucho, Mapica, Pisco, Semapach, Sedapar, EPS Moquegua, Musap, Mapap, Esmu, Sea Loreto, Rioja, Moyobamba, en Yauli La Oroya, Mantaro, en Sedam Huancayo, en Selva Central, Mapat, en Zapal, en la empresa Chanca, en Zapuno, Sea Juliaca, en Mapa Yunguyo, EPS Norpuno y en Aguas del Altiplano. Son las 31 actualizaciones tarifarias que se realizaron en el marco del rebalanceo tarifario. Eso fue el pasado. Ahora, ¿qué nos espera para el 2026? 2026 es un año bastante retador, ¿no? También tenemos algunos factores de cual dependemos para poder realizar libremente nuestra función de regulación tarifaria, ¿no? Este año es retador porque si bien tenemos que hacer 11 estudios tarifarios para mantener esa buena costumbre de tener los 50 estudios tarifarios siempre actualizados, este año tiene la particularidad de que esas 11 empresas prestadoras administran en total el 64% de conexiones a nivel nacional. ¿Y eso por qué? Porque dentro de esas 11 empresas está Sedapal, hay 5 empresas grandes, Sedapar, EPS Grau, Sedalip, Seda Cusco y Seda Ayacucho. 3 empresas medianas, Moyobamba, Mapisco, Musap Abancay, y 2 empresas pequeñas,
Yauli, el Yauli La Oroya y EMUSAP, ¿no? Entonces, son esos estudios que tenemos que hacer en el 2026 y es el cronograma de cómo vamos a ir avanzando, es lo que vamos a presentar ahora, ¿no? Sin embargo, hay este tema, ¿no? Que es un factor exógeno que no lo podemos controlar, pero que condiciona este éxito en la implementación del cronograma que ahora voy a presentar, ¿no? Que es la tasa de actualización. La tasa de actualización o WACC, ¿no? Más conocido como WACC en el sector, es pues un insumo necesario para el cálculo de la tarifa. Algunos antecedentes, si recordamos, con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1620 en el 2024, diciembre del 2024, la competencia para definir la metodología de la tasa de actualización pasó de SUNAS al Ministerio. En el reglamento, que ya se deriva de las modificaciones de la 1620, se estableció ahí un plazo de 180 días calendarios para que el Ministerio pueda aprobar la metodología, plazo que ya venció en mayo del 2025, y a la fecha no tenemos una metodología aprobada. Pero asimismo, la metodología que usábamos siempre para hacer los estudios tarifarios, que estaba establecido en el Reglamento General de Tarifas, en ese mismo plazo, mayo 2025, quedó derogada. Entonces estamos en un escenario en donde no tenemos WACC. Y eso condiciona el cronograma que vamos a presentar, ¿no? ¿Por qué condiciona? Porque el WACC es una variable esencial para el cálculo de la tarifa. Sin el WACC yo no puedo comparar ingresos ni costos de diferentes momentos. 100 soles del 2023 no es igual a 100 soles del 2028, por ejemplo. No puedo hacer esa suma, ¿no? O no las puedo comparar. No se puede determinar tampoco la rentabilidad del capital invertido, esas inversiones que las empresas han hecho para mejorar la infraestructura, para generar infraestructura. No se puede calcular eso. Y eso es un costo de la prestación del servicio que va directamente en la tarifa. En simple, sin WACC no hay un cálculo tarifario. Entonces dependemos de esa variable y quiero dejarlo claro porque el cronograma que estamos planteando está condicionado a que podamos tener este WACC pronto. Pero también, digamos, conscientes de que necesitamos avanzar en la actualización de los estudios tarifarios, ¿no? Porque es uno de nuestros pilares, como había indicado, de la regulación tarifaria. Hemos hecho llegar una propuesta al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el 5 de enero de este año. Estamos proponiendo, mientras salga la metodología, porque esa metodología sí hay que discutirla bastante desde el aspecto técnico, porque tiene un impacto bastante significativo en el cálculo de las tarifas. Un punto en el WACC puede representar incrementos del 7, 8, 9% en la tarifa. Entonces sí se tiene que discutir bastante esa metodología. Tenemos que ser muy finos desde el aspecto técnico en cada componente de esta metodología. Pero mientras salga esa metodología, lo que hemos planteado es que podamos usar ya el costo del capital o esa tasa de actualización que hemos calculado y que están en los estudios tarifarios de las empresas prestadoras, de esas 11 empresas prestadoras, o las que hayan resultado del rebalanceo tarifario. O sea, ese número que se usó, por ejemplo, en el caso de Sedapar, ¿no? Ese WACC que se usó en el rebalanceo tarifario, ya esa misma la podemos usar para elaborar el estudio tarifario. Entonces, eso es lo que hemos propuesto, un poco para ir avanzando. Es como un camino, digamos, temporal, mientras se genere la metodología, es de ir avanzando, digamos, ya los estudios tarifarios asumiendo el mismo WACC que se aprobó, digamos, en el rebalanceo tarifario o cuando se realizó el estudio tarifario, ¿no? Eso es lo que se planteó y estamos a la espera también de una respuesta. Dicho eso, este es el cronograma que se está planteando para este año. Está claramente condicionado a que podamos tener un WACC o una disposición que nos habilite a poder, digamos, usar el WACC que ya está
aprobado en los estudios tarifarios, que se pueda dar esa habilitación durante febrero y después empezamos. En el caso de Musap Abancay, bajo ese supuesto, la idea es tener en marzo el proyecto de estudio tarifario y en junio la versión final de su estudio tarifario. En el caso de SEDA Cusco, la idea es tener el PMO y acá, digamos, también la idea es trabajar conjuntamente con la empresa para poder tener, digamos, un PMO en mayo, ¿no? Más allá, digamos, de los plazos que puedan existir, poder tener un PMO en mayo para que en junio podamos tener el proyecto de estudio tarifario y entre noviembre y diciembre ya la versión final, el estudio tarifario, y para que desde enero del 2027 tengamos un nuevo estudio tarifario, ¿no? MUSAP también, la idea es que el PMO esté en mayo, ¿no?, del 2026 y luego se puede hacer el estudio, el proyecto de estudio tarifario en septiembre y en noviembre, diciembre tener la versión final del estudio tarifario, ¿no? La misma lógica para el caso de Yauli La Oroya, Mapisco y Moyobamba, que podamos tener el PMO, ¿no? Para eso vamos a trabajar en conjunto. La idea es tener el PMO en mayo, los proyectos de estudios tarifarios en septiembre y tener noviembre y diciembre para ir emitiendo ya las resoluciones tarifarias finales. En el caso de las otras empresas como Grau, siempre va a ser el supuesto de tener los PMOs en mayo. Entonces ahí hay que ir trabajando, ¿no? Porque el PMO, digamos, se puede ir avanzando con la parte del diagnóstico, la identificación de las inversiones que van a ir en los estudios tarifarios. No vamos a poder hacer la suma ni el cálculo, pero podemos estar ya teniendo todos los insumos para que una vez tengamos el WAP, podamos cerrar, digamos, el modelo, ¿no? Entonces, en el caso de Grau, sea Ayacucho, Sedapar, Sedalip y Sedapal, la idea es tener el PMO, ¿no? Es importante, no es una cosa menor tener el PMO en mayo, porque la aprobación de los estudios tarifarios, como todos sabemos, tienen procedimientos. Hay que pasar una etapa de elaboración, luego hay que pasar una etapa también de difusión de estos proyectos de estudio tarifario y finalmente evaluar también los comentarios que se reciban, ¿no? Entonces, en el caso de estas empresas, tener el PMO en mayo, tener entre septiembre y octubre el proyecto de estudio tarifario y tener noviembre y diciembre también las versiones finales de los estudios tarifarios. Esto es la programación que estamos planteando, siempre, digamos, con ese objetivo de tener todos los estudios tarifarios actualizados. En el 2027-28, la cosa también se viene con más fuerza, porque en el 2027 habría que hacer 16 estudios tarifarios y en el 2028 habría que hacer 14 estudios tarifarios, ¿no? Por eso también ahí está la relevancia de ya tener todos los instrumentos habilitados para poder hacer los estudios tarifarios, porque si este año no se logran hacer los 11 estudios tarifarios, imagínense cuántos estudios tarifarios vencidos podríamos tener al 2027, ¿no? Por eso tenemos que ir, digamos, a un ritmo bastante acelerado, ¿no? Son 16 estudios tarifarios que se vienen para el 2027 y 14 estudios tarifarios para el 2028. Eso es, entonces, un poco ese es el cronograma que estamos presentando para este año. Iremos también, si hay alguna actualización, estando en constante comunicación con las empresas prestadoras. Muchas gracias por su atención. Un agradecimiento a Sandro Guamaní, como les comenté, director de regulación tarifaria de la SUNAS, por esa presentación bastante clara. Habló sobre los cronogramas, lo que nos vienen en estos próximos años también. Y para dar un mensaje institucional, también desde la SUNAS, invitamos al señor Mauro Gutiérrez Martínez, presidente ejecutivo, para que por favor esta primera parte de la presentación tenga una especie de clausura o un cierre de idea principal. Mauro, buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En primer término, quiero agradecer
como ya se ha mencionado, a Ocinermin por la acogida en el préstamo de su auditorio. Es una entidad hermana que siempre ha colaborado con nosotros y que nos está ayudando el día de hoy. Como Sandro ha mencionado, ¿no? La SUNAS tiene un reto importante que va en el marco de la sostenibilidad de las empresas prestadoras, y es tener los estudios tarifarios a tiempo, ¿no? Es una meta que se estableció en la SUNAS, ¿no? Ya desde hace buen tiempo, y que pudimos conseguirlo en el año 2024. El año 2025, el objetivo era también poder hacer un cierre del número de todos los estudios tarifarios correspondientes, y quedaron pendientes dos. Justamente eso es lo que se veía en la última lámina, que era el caso de Cusco y de Abancay, ¿no? Pero es justamente porque falta un elemento que es crítico, que es el elemento que conocemos como WACC, ¿no? Que justamente es un factor que necesitamos para poder hacer el cierre económico-financiero, ¿no? Finalmente de los modelos. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? El tener este elemento habilitador para poder continuar con los estudios. Es relevante para la institución tener los estudios, digamos, actualizados permanentemente, ¿no? Un reto que ha tenido el regulador, y que a diferencia de muchos otros reguladores, es que los estudios por lo general requieren un trabajo colaborativo con las empresas prestadoras, ¿no? Y no es directamente la empresa prestadora la que remite el estudio para revisión. Muchos de los estudios involucran un trabajo intenso de la Dirección de Regulación Tarifaria, ¿no? Justamente en la elaboración de los mismos. Y sabemos justamente el interés de cada una de las empresas prestadoras en justamente desarrollar estos estudios para que tengan los recursos suficientes para el desarrollo de sus inversiones. Evidentemente, cuando hablamos de la confiabilidad operativa, cuando hablamos de la necesidad de desarrollar los proyectos de inversión que se incorporan en los estudios tarifarios, un elemento que es crítico es la determinación de la tarifa que permita que esto lo haga viable, ¿no? Cuando se habla de aumentar las metas de micromedición, aumentar los niveles de continuidad o disminuir, por ejemplo, los problemas de operativos de aniegos, se requiere justamente recursos que permitan, ¿no?, justamente el poder financiar el desarrollo de inversiones que son críticas. Por eso es muy importante que tengamos las tarifas a tiempo. En ese sentido, la SUNAS reafirma su compromiso de un trabajo conjunto con las empresas prestadoras para tener tarifas que se sustenten justamente en compromisos de inversión, ¿no? Que se sustenten en los requerimientos de los costos eficientes en la prestación de los servicios, pero se requiere justamente, ¿no?, el que tengamos ese compromiso conjunto para poderlos llevarlos a tiempo. Sandro mencionaba un elemento que es importante, es la oportunidad, ¿no? Es central tener los estudios en los tiempos correspondientes para no tener los espacios, ¿no?, en los que pudiéramos señalar que no hay un estudio vigente. Ya hace años, SUNAS ha tenido en muchos casos problemas donde se han tenido periodos en los cuales los estudios tarifarios, digamos, tenían, entre las empresas tenían espacios, digamos, que no se terminaban. Un estudio tenía un espacio en el que la tarifa, digamos, pertenecía al periodo anterior y recién se iniciaban los estudios tarifarios. No, la idea es que seamos como un reloj en ese sentido, ¿no? Que los estudios no existan periodos donde no haya una tarifa que no se sustente en un estudio vigente. Y eso es a lo que tenemos que ir, ¿no? Ese es el compromiso de la SUNAS. La SUNAS, como ya ha mencionado Sandro, ha hecho una propuesta en relación a proponer temporalmente la definición de un WACC. Entendemos que el WACC es un componente que es muy importante, ¿no? No es un dato menor, ¿no? Sandro lo ha recalcado, un punto del WACC tiene un impacto multiplicador muy fuerte sobre la tarifa, ¿no? Multiplica un punto porcentual, puede aumentar hasta 9% la tarifa, pero tiene que estar sustentado en qué va a ir ese incremento de la tarifa, a qué inversión se va a desarrollar, a qué componente de costo va a ir o va a ir al margen de utilidad. Tiene que estar claramente definido este tema. Por eso el WACC es un elemento que se tiene que discutir y entendemos la complejidad de esto, ¿no? Pero hasta que suceda eso, se requiere justamente tener ese elemento habilitador y es un aspecto que estamos haciendo incidencia para poder avanzar. Esperemos que se resuelva pronto,
¿no? Eso es una aspiración institucional y es una de las cosas que junto con la Dirección de Regulación Tarifaria lo tenemos como una meta. Tenemos que avanzar y también funciona y es necesario para las empresas que están en el régimen de apoyo transitorio como las que no se encuentran en el régimen de apoyo transitorio. Si no tenemos tarifas, difícil vamos a poder financiar los planes de reflotamiento o las inversiones que se necesiten. Es importante poder tener este tema. Pero tratando de justamente avanzar, y eso también es otra de las cosas que hay que rescatar, hay que ir avanzando en los otros elementos que se pueden ir desarrollando, ¿no? Como ya se ha mencionado, la identificación de las inversiones, los distintos componentes que se puedan ir desarrollando, tienen que ir avanzando, no hay que parar en este tema. Pero para poder conseguir esa meta tenemos que ir avanzando en los otros elementos que no dependen del WACC para poder, cuando suceda y tengamos finalmente este valor, poder justamente tener y proceder, digamos, de esa manera. Entonces es muy importante que tengamos un espacio continuo de coordinación. Es posible también que los cronogramas o este cronograma, como se ha visto, está condicionado, ¿no? Si es que hay demoras o algún elemento que lo modifique, lo estaremos comunicando, porque eso es también importante, ¿no? Que todos estemos enterados, ese es nuestro compromiso, pero está condicionado. Tenemos que avanzar de manera conjunta, de forma tal de que al cierre del año podamos tener la meta que nos hemos establecido, terminar los 2 del año pasado que no se pudieron avanzar, como mencioné, por la falta del WACC, pero tener este año todos los estudios justamente de acuerdo a la programación para poder también estar listos para avanzar lo que viene en el 27 y en el 28. Esa es una meta importante que el regulador se ha propuesto, pero que es una meta importante para el sector y la sostenibilidad de la prestación de los servicios. Muchas gracias a todos y todas por su presencia, a los que se encuentran conectados y muy agradecidos por su participación e interés. Muchas gracias. Muy bien, comentarles que esta ha sido la primera parte de la presentación que ha consistido en presentar la programación de los estudios tarifarios 2026. De esa manera se concluye esta primera parte y quiero invitar por favor a todos a colocarnos de pie solo un instante para inmortalizar ese momento con una fotografía de estilo. Por favor, sí, todos un segundo nada más de pie. Vamos a colocar unos backings para mejorar la toma. Ronald, ¿me comentas si al costado, adelante? Un poco más al centro de la primera fila, por favor.